Hola, espero que estén bien. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que las cosas significan? ¿Por qué, por ejemplo, nosotros interpretamos una sonrisa como un gesto de felicidad o amabilidad, mientras que ha habido casos de chimpancés que interpretan la sonrisa humana como una amenaza, algo hostil que muestra todos los dientes, como un signo de agresión? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto apunta a uno de los problemas fundamentales de la filosofía del lenguaje. Y una de las respuestas que nace a partir de esta pregunta es el estructuralismo. Y hoy vamos a brevemente repasar algunas de las bases del estructuralismo de forma muy breve para entrar al texto Mitologías de Roland Barthes. En este texto, Barthes aplica algunas de las claves del estructuralismo y de lo que se llama semiótica a el análisis de la vida cotidiana en general. Entonces, tengo que hacer un paso atrás y hablar un poco de Ferdinand de Saussure, un lingüista suizo del siglo XIX que es fundamental para la filosofía del lenguaje en general y que se considera el padre de la semiología. Aunque Charles Sanders Peirce es otra figura fundamental, no voy a discutirlo en este video. Entonces, lo que Saussure muy brevemente plantea es que el signo tiene dos aspectos. Por un lado está el significado y por el otro lado está el significante. Y de la palabra griega para signo origina esta idea de lo semiótico. Y de ahí aparece la semiología y la semiótica. Entonces, de eso se postula que el signo tiene por un lado el significante y por el otro lado el significado. El significante es la forma o lo que apunta hacia el significado, mientras que el significado es, por decirlo así, la cosa. Esta explicación y este esquema pueden ser un poco reduccionistas y van a ser muy cuestionados a lo largo del siglo XX, pero apuntan a una distinción fundamental que podemos reducir un poco a la palabra y la cosa, por ejemplo. Entonces, cuando tomo un signo como perro, por ejemplo, puedo ver el doble aspecto que comporta. El perro como organismo, por un lado, es el significado, y el significante es la palabra perro. Y claramente no hay algo objetivo en la palabra perro, o algo natural o racional, que apunte a este animal de cuatro patas, por ejemplo. Y esto es algo fundamental. Barthes va a recoger mucho esto para aplicarlo a la vida humana en general. Entonces, esta filosofía se inserta en lo que llamamos estructuralismo. Y si lo primero que se les viene a la mente es una estructura como un edificio o quizá una molécula de agua, están en el camino correcto. Porque tiene que ver con la organización, con la constitución o la armazón de un sistema y de cómo los elementos individuales, particulares de un sistema, solo cobran significado a partir de su relación con el todo y con los otros elementos. Entonces no podemos entender las cosas de un modo atomizado o individual, y el sentido de algo singular no viene dado, no viene de un modo fijo, sino que refleja las relaciones con las demás partes y con el todo. Una palabra, en este sentido, no tendría un significado de manera aislada, sino solamente dentro de una red de distintas palabras que se relacionan de alguna manera concreta. Entonces, la estructura de las palabras es lo que permite que signifiquen en primer lugar. Y esto no solamente se reduce a el acto verbal, incluso el gesto podemos interpretarlo dentro de esta manera. Hablamos hace un momento de la sonrisa, por ejemplo. Y un caso ejemplar es el de los semáforos. ¿Por qué un rojo, por ejemplo, implica detente y un verde avanza o un amarillo ten precaución que pronto vas a tener que detenerte? Quizás si es que eliminamos la relación que tienen estos distintos colores, el semáforo pierda el significado que tiene o este significado sea fundamentalmente alterado. Este es un ejemplo microscópico de cómo funciona el estructuralismo, pero lo que muchos filósofos que siguieron a De Saussure se fijaron es que uno puede aplicar este método de estudio a casi cualquier cosa. Levi Strauss, por ejemplo, aplicó el estructuralismo a la antropología. Quiso estudiar a distintas culturas humanas como un conjunto estructuralista, encontrando leyes, generalizaciones, estructuras
que aparecen en todas partes. Y él no fue el único en intentar aplicar este sistema a la vida en general. Y vale decir que es un sistema que después, en la segunda mitad del siglo XX, fue muy criticado y produjo lo que se llama el postestructuralismo. Pero ese será un tema para otro video. De momento, entonces, podemos pasar a hablar de Barthes. Lo que Barthes plantea es que hay una manera de significar en la vida cotidiana que quizás no estamos notando. Hay una manera de introducir el elemento del mito en este sistema de signos. Puede ser un ejemplo muy banal, pero por ejemplo, si una persona recibe unas flores y unos chocolates envueltos en un cintillo rojo, por decirlo, San Valentín, evidentemente vamos a interpretar esto como un signo de cariño o de amor. Pero si diseccionamos, por ejemplo, los pétalos de esta flor, no vamos a encontrar algún elemento químico o físico que se llame amor. Están funcionando meramente como signo. Nuevamente, podemos ver que el estructuralismo no se reduce al acto verbal, sino a la manera en que interactuamos en la sociedad en general. Y Barthes va a ir analizando cómo esto se aplica en términos de lo que él llama una cultura burguesa. Cómo la cultura burguesa, para él, se puede introducir, por decirlo así, colar, de una manera que no es tan arbitraria como en el caso de los verbos, a distintas instancias de la vida cotidiana, instancias que nos parecen absolutamente inofensivas, y con una observación muy detenida y muy pormenorizada, va a ir analizando cómo distintos casos de esta vida tan inofensiva, podríamos decir, esconde un elemento de mitologización, esconde una manera de disolver lo que la historia, con todos sus azares y contingencias, produjo, para maquillarlo como una naturaleza esencial, plana e inamovible. Es similar a este concepto de la reificación que quizás habrán escuchado. Cosas que son arbitrarias y que no tienen ninguna razón de ser, que sea, por decirlo así, de una manera lógica o racional, nos parecen, después de cierto tiempo, como la manera natural de las cosas, como la manera objetiva en la que el mundo se organiza. Y Barthes se detiene a ver cómo una gran variedad de cosas refuerzan esta idea. Solo para dar algunos ejemplos que toma, podemos leer el índice. Las mitologías que recoge en la primera parte de 2 son, por ejemplo, el mundo de Catch, el actor de Harcourt, los romanos en el cine, el escritor en vacaciones, crítica muda y ciega. Habla de jabones, de detergentes, habla de los marcianos, habla del triunfo de la literatura y la iconografía de un cura, habla de las novelas, de los juguetes, de las novelas de Julio Verne, habla de El rostro de Greta Garbo, habla del cerebro de Einstein, habla del vino y la leche, habla del bistec y las papas fritas, la guía azul, el Tour de Francia, el Citroën, etcétera, etcétera, etcétera. Y otras figuras muy importantes para la política de su tiempo. La segunda parte se concierne con el mito hoy y tiende a relacionar de una manera más explícita y un poco más teórica lo que en la primera parte muestra de forma más concreta. Entonces habla del mito como un habla, como un sistema, cómo opera la significación y la lectura y el desciframiento del mito. Pero esta parte más abstracta y más conceptual no me parece tan interesante como la parte más vinculada a la vida cotidiana. Entonces, solo para dar una idea general de cómo funciona esto, voy a hablar del mundo del catch, el primer ensayo y sin lugar a duda el más famoso. El catch está conocido quizás más hoy día como la lucha libre y tiene un elemento dramatizado que es muy distinto al resto de los demás deportes. No es por decir que los demás deportes no tengan drama, por supuesto, pero hay un nivel de ficcionalización o narrativización, hay un guión que subyace al mundo de la lucha libre que no aparece en otros deportes. Y la tesis que Barthes lleva en este ensayo es que se parece mucho al teatro clásico, al teatro de los grandes protagonistas contra los antagonistas, los héroes contra los malvados. Barthes va a analizar cómo este mundo del catch o de la lucha libre es uno donde no se permite, por decirlo así, la sutileza. No hay ningún espacio para la sutileza. Todo se va a dar en gestos exagerados, casi grotescos, que llevan
al paroxismo de la significación. Por ejemplo, se detiene mucho en el arquetipo del canalla. El canalla, dice él, no solamente tiene que ser moralmente reprensible, sino que es constituido físicamente como algo que causa rechazo en los espectadores. Entonces el público va a reconocer todos los aspectos físicos que considera algo condenable y los va a concentrar. El canalla, dice Barthes, va a ser un personaje feísimo y además de ser muy feo, va a tener un comportamiento grotesco en comparación con el comportamiento heroico del héroe. Y no se espera de él la proeza que podríamos esperar, por ejemplo, en un futbolista. No se juega para ganar sin más, para demostrar que es más fuerte o más hábil que la contraparte. Se juega aquí fundamentalmente para darnos gestos, para darnos signos. Y signos muy excesivos, muy crudos, que dejan espacio muy mínimo para la interpretación. No podemos estar interpretando momento a momento lo que está pasando ahí en el ring. Tenemos que recibir todos estos signos, que son la significación llevada al más alto nivel, y seguir en marcha, leyendo una imagen moral que se va constituyendo ante nuestros ojos. El canalla no solamente es feo física, sino moralmente, dijimos antes. Es una figura casi de la comedia del arte, mientras que el héroe se va a comportar de una manera noble, quizás sea más atractivo que el villano. Y nosotros sabemos que este deporte no tiene los mismos azares que otros, que por ejemplo el fútbol. Sabemos que hay una narrativa y deseamos que el bien triunfe sobre el mal. Esto tiene mucho que ver con cómo deseamos que las cosas ocurran en la vida real, pero en la vida real esto es mucho más ambiguo, hay mucha más sutileza. No tenemos a veces simplemente un villano perfecto y un héroe perfecto. La vida real es más ambigua. Mientras que acá, en este mundo donde sabemos que estamos participando meramente de un espectáculo, ni siquiera queremos que las pasiones sean auténticas. Sabemos que el canalla está actuando como un canalla y que el actor es un personaje mucho más complicado que el personaje que está encarnando. Pero la verdad no importa mucho, porque las pasiones que despierta esto en nosotros, igual que en el teatro clásico, sí son reales, sí son auténticas y sí están llenas de potencia. Cuando el canalla se comporta de maneras absolutamente condenables, eso va a despertar realmente un odio en el público. Vamos a querer que pierda, vamos a querer que el héroe triunfe. Y quizás si que el héroe empieza a perder por las cosas que le hace el canalla o el traidor. Recordemos que hay varios arquetipos en la lucha libre y Barthes se detiene en más que estos, pero voy a quedar con estas figuras. Cuando todo esto está ocurriendo y el malo, que no tiene ningún aspecto positivo, que no tiene nada de redención posible, está ganándole al malo, o sea, al bueno, a costa de las reglas, eso despierta una pasión en nosotros que es descomunal, perdemos la cabeza, nos incita a algo absolutamente gutural, a pesar de que sea un espectáculo de imágenes. Y lo que estamos viendo acá es una narrativa moral, construyéndose a través de estos gestos excesivos que solamente podemos interpretar de una manera. Por ejemplo, ¿sería posible interpretar de una manera positiva que el traidor o el canalla no solamente doblen y rompan las reglas para tratar de sacar ventaja, cuando por ejemplo el héroe se da la espalda, lo atacan con una silla, o cuando el árbitro no está mirando, esconden una manera de darle un golpe al héroe? ¿Cómo vamos a interpretar eso positivamente? Y esto es fundamental. Esto solo sirve para crear una narrativa que no es necesariamente continua, que puede tener momentos un poco más fragmentarios, pero que finalmente lleva al triunfo del héroe. Cuando el héroe gana, el dolor del canalla va a ser exageradísimo, va a ser lo más grotesco y lo más convulso posible, porque acá nos importa saber quién está sufriendo, cómo está sufriendo y por qué está sufriendo. Este canalla que estuvo todo el tiempo rompiendo las reglas, todo el tiempo saliéndose con la suya, todo el tiempo sacándole ventaja al héroe, poco a poco está finalmente vencido, está gritando en el suelo de una manera súper exagerada. Y aunque sepamos que no es real, despierta algo en nosotros, despierta esta narrativa moral y logramos interpretar todo esto de una manera perfecta.
Este es solamente un ejemplo de el espectáculo, el mundo del catch, que Barthes recoge. En otros capítulos podremos discutir, por ejemplo, los juguetes, el bistec con papas fritas, el vino y la leche o la ropa del cura. Porque ahora podemos ver que todo nuestro mundo está compuesto de signos. La ropa que usamos no es nunca auténtica en cierto sentido, porque siempre estamos queriendo decir algo de nosotros. Quizá auténtica no es la mejor palabra, pero cuando estamos, por ejemplo, rechazando nociones sociales con nuestra ropa y queremos parecer más naturales de lo que somos porque la cultura nos parece algo falso, impuesto, arbitrario dentro de este sistema estructural, simplemente estamos participando de este sistema estructural. Entonces pueden detenerse en la vida cotidiana y preguntarse qué signos están en juego acá para alimentar cierto mito, qué mito subyace ciertos actos que antes hacíamos sin cuestionárnoslos. Y si tienen preguntas o ejemplos propios, estoy más que feliz que escucharlos. Y eso, nos vemos entonces para otra sesión. Este video fue un poco más corto, de un tema un poco más general, que repasé de una manera muy breve, pero pronto vamos a retomar Bergson con el cono de la memoria, como prometí en el video pasado. Eso, cuídense.